Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de El Bazar de los Perdidos. Qué gusto saber que me están escuchando, que el tema les atrajo y que sobre todo se van a quedar con algo después de haberme escuchado. De antemano les quiero pedir una disculpa por estar ausente, ¿no? con el podcast. Hay una buena razón para eso. Después creo que se los contaré. Estoy intentando averiguar cómo abordar el tema de mi crisis existencial, ¿no? Y creo que le hago honor al título del podcast, ¿no? Al Bazar de los Perdidos. Yo soy una pérdida empedernida que de pronto se pierde, valga la redundancia, y busca maneras de encontrarse, y creo que he encontrado un caminito que me está gustando bastante. Así que hoy les voy a hablar acerca de una película que me revolucionó en todos los sentidos, con una serie de ideas ahí, las cuales yo he estado ya estudiando, pensando, viviendo, y que creo que es interesante que lo hablemos. Ahí, si ustedes escuchan algún ruidito como de explosión al fondo, me es grato decirles que pues por la colonia en donde yo vivo hay ciertas personas bastante evolucionadas de mente y de espíritu que sacian un vacío existencial, una ausencia maternal o paternal, rompiendo el mofle o el escape de su moto para simular no sé qué cosa, ¿no? Obviamente sarcasmo lo de que son gente muy evolucionada, pero quería hacer ese énfasis, ¿no? No son efectos especiales. Esto se sale de control, no puedo hacer algo al respecto. Esperemos que ellos decidan inteligentemente irse a otro lugar, a hacer sus necesidades para ser básicas. Pero bueno, volviendo al tema del día de hoy, hablaremos acerca de Guardianes de la Galaxia y el Alto Evolucionador. Específicamente, el título que le he puesto a esta charla es El Alto Evolucionador y la Contratierra, Crónicas del Futuro. Amigos, si ustedes no han visto esta película, tienen que darse el tiempo de sentarse y contemplar una de las obras más geniales que ha tenido Marvel, aparte de Wakanda, la primera película, y otra serie de películas que de pronto han sido una joya visual y emocional para muchos espectadores y seguidores de los cómics y de las historias de héroes y dioses y todo ello. Entonces, hoy hablemos acerca de lo que ha conseguido Marvel al crear una de sus mejores secuelas. De hecho, para mí, una de las mejores películas sobre superhéroes. Esta película, Guardianes de la Galaxia, parte 3, creo que es sin duda la película que más se apega a una crónica no ficticia del futuro de nuestra sociedad. Y es que a través de la ingeniería genética, el alto evolucionador, este tipo bastante inolvidable para algunos por su aspecto, por su carácter y sobre todo por la actuación del hombre que ejerció el papel, nos muestra una ambición humana, insisto, no ficticia, por alcanzar la perfección a partir de la modificación genética de las especies. Y aquí hay que remontarnos a aquella escena en donde el alto evolucionador le explica a Rocket, al mapache no mapache, que después termina aceptando que sí es un mapache, sus descubrimientos acerca de la aceleración en la evolución de las especies, y también cómo hay un experimento que está fallando y que le está generando mucha frustración al alto evolucionador, y esta es la neutralización de la violencia. Resumido ahí en silogismos biogenéticos, el alto evolucionador y Rocket intercambian soluciones ante esta evidente falla como si fuera un simple ingrediente de cocina, ¿no? Una receta de cocina a la que le quitas papas y le agregas zanahorias, le pones sal. Más o menos así se manejó el léxico durante esos breves minutos en donde vimos que en esta escena lo interesante no es el avance tecnológico,
sino el contexto histórico que asumió el alto evolucionador y lo llevó a narrar con una facilidad tremenda la evolución de las especies. Ya sea un conejo, una tortuga o un canguro, no son menos inteligentes que la especie humana, solo que según el alto evolucionador y su biogenética y toda su tecnología, el proceso de evolución ha sido más lento que el nuestro. Y para la evolución, que pues no está exenta de madurez bioquímica, pudimos observar en aquella escena los especímenes evolucionados que no podían controlar su ira. ¿Será que la violencia es parte del proceso evolutivo de cualquier especie y por lo tanto una naturaleza inherente? Por si fuera poco, Marvel también llevó a la pantalla grande, después de 50 años de su publicación, la idea más brillante e infravalorada de los cómics. Creo que esto de infravalorado empezará a cambiar una vez que se familiarice la película de Guardianes de la Galaxia y la gente la vea y se clave tanto como yo con esta secuela, ¿no? Y me refiero a la Contratierra. La Contratierra está hecha a imagen y semejanza del planeta Tierra, pero libre de maldad y de corrupción. Está situada, según los cómics, en el polo opuesto de la órbita terrestre, en donde habitan pues los especímenes humanoides creados por el propio evolucionador. Esta parte que por supuesto podemos ver en el cómic de Warlock, lo vimos también en pocos minutos en la película de Guardianes de la Galaxia, pues cuando todo el equipo de Rocket desciende a este mundo y empiezan pues a ver que hay humanoides, ¿no? Con cara de conejo, con cara de canguros y murciélagos y demás. Sin embargo, en los suburbios de esta Contratierra hay una proyección esperanzadora de un mundo perfecto, que está lejos de la maldad y muy cerca de la utopía tecnológica. Recordemos que es un lugar creado por el alto evolucionador para alojar a estas especies que para él están neutralizadas en cuanto a la violencia, o quizás más bien en la idea del alto evolucionador, pues están dominadas e eliminadas completamente. Esta esperanza de un mundo perfecto se ve difuminada a la par en que avanzan las escenas y podemos ver que minutos más tarde la Contratierra alberga la misma falla que el modelo original: la perversión, crueldad y corrupción. ¿Será que el alto evolucionador falló de nuevo con su experimento? La respuesta creo que es más compleja que pues un sí o un no. Recordemos la maldad de los primeros humanoides, estos que estaban en el laboratorio y desataban su furia en las cápsulas experimentales. No es el mismo nivel de violencia que el de los habitantes modificados que habitaban en la Contratierra. Pareciera que esa condición violenta no desaparece, sino que adquiere formas más sofisticadas de ser. Ya no golpean pues las paredes como animales salvajes, ahora trafican con drogas, cometen asaltos, ejercen racismo y muchas otras actitudes que pudimos ver en unos cuantos segundos en la película. La tercera parte de la película de Guardianes de la Galaxia creo que podría abrir la puerta a que continúe el proyecto de la Contratierra. Hay muchos rumores en cuanto a si va a haber una cuarta película de Guardianes de la Galaxia, si se va a desarrollar el papel de Warlock en Marvel, y creo que posiblemente nosotros podemos ayudar un poco a que esto continúe, porque es una escaparate quizás y un pretexto perfecto para nosotros los humanos que pues, somos encantados de huir de nuestra realidad y que bueno, también somos fanáticos de descubrir nuevos mundos o inventarnos nuevos mundos en lugar de cuidar lo que tenemos, ¿no? La ironía creo que ya se cuenta sola, y que la realidad por supuesto supera la ficción, y aunque Marvel sea experto en diseñar gráficos espectaculares, los viejos cómics son en realidad los genios detrás del éxito.
Roy Thomas es escritor y editor de Marvel, de los cómics, y creo que en el año 1972 al 74 su carrera como escritor empezó a tomar auge, en ese tiempo como un editor de DC Comics. Posteriormente ya dio el salto a Marvel Comics, donde llegó a reemplazar al mismo Stan Lee como pues jefe de editor. Hay otro genio también aquí en los cómics, en este cómics de Warlock y la Contratierra, que se llama Gil Kane. Él nació en lo que hoy conocemos como Letonia. En el 67 comenzó a trabajar en Marvel Comics, pero pues su relativa buena reputación no le salvó de que Stan Lee lo rechazara por dibujar muy feo a Hulk. Y luego, a partir del año de los 70s, logró captar la atención de los fans de Marvel con su trabajo de el asombroso Spider-Man, Capitán América y por supuesto Warlock. Cuando Lee dejó su puesto en Marvel y lo dejó en manos de Roy Thomas, el primero del que les hablé, por supuesto que grandioso guionista le prestó toda su confianza y toda su atención a Gil y le encomendó muchas historietas y centenares de portadas para que las diseñara. Gil Kane era un tipo bastante hábil con el dibujo y con la adaptación de las ideas que se iban creando en estos años. Hay toda una revolución plasmada dentro del cómics que como en alguna parte del arte podemos ver también o podemos apreciar. Si queremos conocer cómo fue el auge o el clima, el calor de una sociedad, hay que ver qué creaciones artísticas se crearon. Y en este caso los cómics durante estos años, de los 60s a los 80s, pues encierran una significación geopolítica bastante interesante. Y ambos pues editores y ilustradores lograron adaptar muy bien al cómic, y creo que muy a su manera, la historia más conocida por el ser humano. Y aquí creo que vamos a empezar a meternos, como diría las grandes mujeres sabias, en camisa de 11 varas, porque hay varios estudios, hay varios análisis de frikis y de expertos en cómics que pues narran y describen que Warlock, la Contratierra, es el relato del paso de Jesucristo por la tierra, es decir, una adaptación, una sátira hacia esta parte de la historia que ha marcado el rumbo de mucho de lo que nosotros hoy somos. En este cómic de la saga de la Contratierra, Warlock es dibujado como el Mesías de dicha Contratierra. Su misión es accidental y es salvar a los habitantes de la Contratierra del hombre bestia, una criatura que por supuesto fue creada por el alto evolucionador y los nuevos hombres, también otra especie de humanoides ahí que coadyuvan a que las cosas se salgan de control en la perfectísima Contratierra. Esta situación se desarrolla a la par de que Warlock se salva a sí mismo del vaivén que le está produciendo no sé de un lugar en específico, ni caerle del todo bien al alto evolucionador y creer que no tiene un objetivo en su vida. Por eso es que de pronto en la película podemos verlo torpe, casi como un dios al que no hay que tenerle la mayor confianza y credibilidad porque tropieza, porque parece que es tonto, pero realmente lo que estaban tratando de adaptar los estudios de Marvel es esta crisis que padecía Warlock y que se describe bastante bien en los cómics de pues una inadaptación al lugar en donde no cayó, sino que pues simplemente llegó, y que es la Contratierra. Al saber que no es su hogar y que los habitantes de este lugar lo perciben como un extranjero, termina omitiendo la situación y él decide protegerlos de esta influencia maligna del hombre bestia que busca corromper a los habitantes de la Contratierra. Es muy curioso que los escritores de Warlock hayan depositado en un solo humanoide
el poder de influir malignamente y hacer pues que otros con facilidad le sigan y le compren la idea de que aquello que están haciendo es lo que se debe hacer. Esta parte de la historia descrita en el cómic es la sátira perfecta que inevitablemente nos lleva a recordar a aquellos hombres y mujeres que han pasado a la historia por su tiranía. Para esto les voy a contar una anécdota personal que creo que viene bien en este desarrollo del Guardianes de la Galaxia y el concepto de violencia. Hace algunos años tuve la dicha de viajar a Tierra Sagrada y recorrer las calles que, según los israelitas y los historiadores, recorrió Jesús de Nazaret. Allí en mi travesía, la Basílica del Santo Sepulcro la visité y es uno de los lugares más sagrados, más lúgubres y más caóticos en donde yo he estado presente. En la actualidad hay 6 comunidades cristianas diferentes custodiando el Santo Sepulcro. Hay griegos, armenios, etíopes, sirios, coptos y franciscanos. Su interacción es nula, su empatía es inexistente y la tensión que hay entre ellos realmente asusta. La obsesión por tener el control del recinto es tanta que hay una anécdota muy curiosa que uno puede consultar ahí como en las notas curiosas de la Basílica del Santo Sepulcro. Y es que en la fachada de la basílica descansa una antigua escalera de madera que ningún monje ha movido. Y no ha sido movida por miedo a que haya represalias de las demás comunidades cristianas. ¿Saben cuánto tiempo lleva ahí la escalera? Desde 1852. Y no se ha movido 1 milímetro. Curioso, ¿no? Y esto también nos habla de un nivel de violencia pasiva que hay y que domina este recinto sagrado. De hecho, la seguridad del recinto no es nada amable y estoy segura, porque fui testigo, de que van a hacer lo necesario para corregir a los fanáticos que no acatan las reglas del lugar. En mi estadía ahí en la basílica, mientras yo estaba pues observando y contemplando los diferentes símbolos sagrados que hay, había una mujer en específico que se abalanzó sobre la piedra de la unción. Esta piedra es muy sagrada para cualquier feligresio, para cualquier persona que vaya a visitar esta Basílica del Santo Sepulcro. La mujer se lanzó a esta piedra para besarla y se frotaba en ella mientras lloraba a gritos y desconsoladamente, en una cosa ahí como bastante digna de admirarse. La piedra de la unción es el lugar donde, según los evangelios, Jesús fue ungido antes de ser sepultado, es decir, donde lo recostaron para prepararlo para su sepultura. La excitación que tuvo esta mujer era tanta que decenas de guardias la retiraron de la piedra con lujo de violencia. No le preguntaron ni le comentaron gusta retirarse de la piedra, simplemente la tomaron por la fuerza y prácticamente la sacaron del recinto. Horas más tarde yo coincidí de nuevo con esta mujer en las calles de Jerusalén, específicamente por la Vía Dolorosa, que son estas calles que históricamente se dice que Jesús recorrió con la cruz, y hubo toda esta parte de lo que ya llamamos la Pasión de Cristo. Estaba ahí en la banqueta una persona indigente y estaba obviamente pidiendo limosna. La mujer de la que les habló pateó, digamos que accidentalmente, el bote de las monedas del indigente. Y créanme que ella no se regresó a levantarlo, tampoco se regresó a pedirle disculpas y mucho menos le dejó una moneda. Siguió su camino plácidamente. Aquella acción ha quedado tan guardada en mi memoria que la sensación de vergüenza e impotencia que tuve cuando visité el Yad Vashem, o mejor conocido como el Museo de la Historia del Holocausto, es la misma. Estos dos lugares son muy importantes y tienen algo en común.
la fe en una ideología. Ambos movimientos han sido tan violentos que todavía marcan el rumbo de nuestra historia. El filósofo Esquinas Algaba, un filósofo contemporáneo, dice que no hay revolución sin violencia, porque hay que destruir para crear. También Zizek, otro filósofo contemporáneo, dice que nosotros localizamos la causa última de la violencia en el miedo al prójimo. En este sentido, podríamos pensar que la violencia en consistencia es o la absorción total del otro, la dominación social, la administración del sistema político o el ocultamiento de un ego mutilado. Todas estas consistencias o formas de manifestarse, desde mi experiencia y desde mi perspectiva, son inherentes al ser humano, le pertenecen, no son adquiridas o imitadas. Digamos que quizás la estrategia de implementación de pronto ha sido diferente año con año, pero ese conato violento es una situación que para muchos todavía sigue siendo un enigma, pero para mí sigue siendo bastante claro, nos pertenece. El fenómeno de la violencia o la violencia en sí misma es una situación que, así como la capacidad de ser felices, la capacidad de amar, la capacidad de ser bondadosos, también la capacidad de ser violentos y de ejercer violencia o microviolencias está muy adherida al ser humano. Así que entre el cómic, la historia que les estoy contando, y la película de Guardianes de la Galaxia, el postulado de el mal como un comportamiento no deseado es una alteración bioquímica, es decir, es una justificación a nuestro ejercicio de la libertad, que desde los ojos del alto evolucionador tiene una corrección, y esa corrección debe llevarse a cabo en el laboratorio. Yo hace rato les decía que pues la realidad supera la ficción, porque justamente la biogenética actual tiene por objetivo desarrollar conocimientos, métodos y técnicas que nos permitan manipular directamente el material genético. Lo mismo que las neurociencias. Ambas piensan, hay algo corregible en el humano. Y estas disciplinas científicas se apoyan actualmente de las redes sociales para divulgarlo y sobre todo estudiarlo. Los metadatos y el dataísmo sostienen que es la información recopilada la clave para comprender lo que necesitamos, elegimos y deseamos. La verdad es que a mí no me sorprendería que en unos años la medicina pretendiera curar la violencia en las personas, así como el alto evolucionador en Guardianes de la Galaxia y como la metáfora de la contratierra. Y aunque hay ya ciertos fármacos antiepilépticos como la carbamazepina, que ayuda a reducir la agresividad, los planteamientos científicos más actuales postulan que la agresividad no es en sí misma una entidad patológica, sino que forma parte de un cortejo, de un ecosistema, de varios síntomas y de varios trastornos que son tanto mentales como somáticos, es decir, tanto es una condición física del cerebro como una condición orgánica del cuerpo. Y para esto les voy a leer una pequeña cita del artículo escrito por los médicos López, Álamo, Martín y Cuenca, que escribieron o publicaron en el sitio web psiquiatría.com, y cito lo siguiente: de hecho, las teorías más recientes proponen como fundamento neuroquímico base de la agresividad una reducción del funcionalismo serotonigenérico junto a una hiperactividad de los sistemas centrales de la neurotransmisión noradrenérgico y dopaminérgico. Además, otros sistemas neuroquímicos como el GABAérgico, el opioidérgico y demás nombres extraños podrían estar implicados en este tipo de conductas, al menos en los animales. Es una cita de Schubert de 1995. La misma tecnicidad con la que yo les acabo de leer esta cita es la que se utilizó en Guardianes de la Galaxia volumen 3 en la escena que abarca
del minuto 29 al 31. Interesante y asombroso que en aproximadamente 3 minutos Marvel nos dejó entrever por las ranuras de su historia de dioses y héroes el problema que acechará a la humanidad: la democratización de la violencia, un tema del que hablaremos más adelante. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por permanecer conmigo. Es un podcast, como se los he dicho en varias ocasiones, ágil. La intención es que ustedes hagan lo que consideren que deben de hacer en su individualidad, ya sea pensarlo, investigarlo, contradecirlo, refutarlo, y que me lo comenten en las redes sociales como el Bazar de los Perdidos. Espero que estén muy bien, espero que se la pasen muy bien y nos vemos en la próxima.